Antes de profundizar en cómo fue ese rol de la mujer en la Ilustración, empecemos por ¿qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII y se podría resumir como esa búsqueda de un pensamiento pretendidamente intelectual liberado de toda tradición filosófica que hubiese podido dejar el cristianismo en la Edad Media, retirando a Dios del centro del pensamiento humano y colocando allí el propio ser humano. Y fueron justamente uno de estos pensamientos pretendidamente racionales los que fueron la pólvora para causar la explosión de una de las más sangrientas revoluciones de la historia, que fue la Revolución Francesa. Y de hecho las dos primeras feministas de la historia fueron afectadas fatalmente por dicha revolución. Por un lado, Mary Wollstonecraft, quien nació en 1759 y fue escritora, filósofa y precursora del movimiento feminista, publicó su libro Vindicación de los derechos de las mujeres, donde habla acerca del tema de la igualdad en la educación entre las mujeres y los hombres, sin considerar sus diferentes naturalezas. También criticaba las costumbres femeninas de la época, incluyendo el interés de la mayoría de mujeres por casarse. Y sí, muy interesante que disertaba y no estaba de acuerdo en cuanto a la libertad y autonomía de la mujer, pero esas enseñanzas que daba en su libro no las puso en práctica en su propia vida, ya que aceptó ser amante del pintor Henry Fuseli y años más tarde intentó suicidarse cuando fue rechazada amorosamente por el estafador Gilbert Imlay. Mary, al igual que otros intelectuales de la época, criticaba el matrimonio, pero se terminó casando con el filósofo William Gooding luego de quedar embarazada. Por su parte, la precursora de los ideales de la libertad de la mujer en Francia, Olympe de Gouges, que nació en una familia burguesa, estuvo involucrada personalmente en la Revolución Francesa. Y ella criticaba a sus compañeros revolucionarios por la violencia ejercida contra el propio pueblo francés. Y al publicar sus obras donde discrepaba públicamente del dictador Robespierre, fue condenada por sus propios compañeros de lucha a la guillotina. No olvidemos que los revolucionarios franceses fueron el inicio de lo que hoy se conoce como izquierda. Así que en otras palabras podríamos decir que trágicamente los propios izquierdistas terminaron por asesinar violentamente a la primera feminista de la historia porque discrepaban de lo que ella pensaba. Y ahí es donde uno se pone a pensar con esas frases como nos queremos vivas, todas somos una. ¿Serán ciertas? ¿O será que el feminismo enseña a querer solo vivas a quienes piensan igual que él? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para ver el último tema de este estudio de la historia que nos ofrece Sara, que es el comunismo. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.